En base a eso hemos calculado el campo eléctrico debido a una carga puntual. Esta es una demostración, pero sin embargo también se puede interpretar. El campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿De qué depende? Fundamentalmente de que haya carga. Campo eléctrico tiene que ver carga. El campo eléctrico de una carga puntual es directamente proporcional a la carga. Si la carga es pequeña, el campo es pequeño. Si la carga es grande, el campo es grande. Si la carga es cero, el campo es cero. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Mientras más aumente R, disminuye el campo. Teóricamente el campo eléctrico es infinito, pero prácticamente es limitado, porque disminuye con la distancia. Entonces, dos definiciones importantes que hemos visto. Una de ellas ya les he recordado que es el campo eléctrico. El campo eléctrico. Y la otra es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico también en realidad son definiciones bastante sencillas porque relacionan dos variables. En el campo, fuerza y carga. Y en el potencial, trabajo y carga. Trabajo y carga. Potencial eléctrico que se representa por la letra B se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Trabajo sobre carga. El trabajo se mide en julios en el sistema internacional y la carga en colombios, a eso se llama voltio. Voltio. Entonces, es importante que conozcan muy bien, ya llega el examen de teoría, va a ser oral, entre 40 y 50% de la ponderación, porque si dominan teoría, entonces será muy simple resolver problemas. Hasta el momento son dos leyes, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Y dos definiciones, la de cómo se define el campo eléctrico y cómo se define el potencial eléctrico. Y además la relación entre estas variables, cómo se relaciona el campo eléctrico y el potencial eléctrico, que vamos a verlo enseguida. Bueno, antes de eso, también hemos visto la diferencia, la DDP, lo mismo, eh, esta abreviatura, que lo vamos a ver bastante, que lo he puesto con color rojo, DDP, DDP, diferencia de potencial. Como su nombre indica, es una diferencia de potencial, DDP, entre dos puntos. Significa el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Esa es la diferencia de potencial, menos potencial en B, menos potencial. Y se define como el trabajo que se realiza para llevar una carga Q de prueba del punto A al punto B. Esa es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y se aplica para encontrar, dependiendo de qué campo eléctrico. La relación de campo eléctrico y potencial eléctrico. Relación de campo eléctrico y potencial eléctrico. Se define como, lo hemos demostrado, la integral negativa del producto escalar de dos vectores. La integral como signo negativo del producto escalar de dos vectores. Campo por desplazamiento. El campo es un vector, tiene dirección y sentido. El desplazamiento también es un vector, si se desplaza a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, etc. Y matemáticamente este producto escalar es igual al producto de los módulos campo por desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. Entonces también es importante que repasen, apliquen esta relación de campo eléctrico y potencial. Justamente aplicando esta relación hemos deducido
el potencial eléctrico para una carga puntual. Se puede ver el potencial eléctrico o diferencia de potencial para un cilindro, para una esfera, para una varilla, para lo que fuera. Para una carga es una expresión parecida al campo eléctrico, pero que es un escalar. Es un escalar. El potencial eléctrico, debido a una carga puntual, aquí, debido a una carga puntual, no para cualquier carga, es esta expresión. La constante Q sobre R, y es un escalar. Y también en la clase anterior hemos visto lo que son los condensadores. Un condensador es un dispositivo que almacena energía del campo eléctrico. Y la capacidad se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial entre armaduras. Carga de una armadura sobre diferencia de potencial de una armadura. Y es posible asociarlo a, también hay fórmulas de condensador según la forma. Hemos visto si son placas planas, esféricas o paralelas. Esta definición es la general. Esta definición de capacidad es general. Pero aplicando justamente esta relación de campo y potencial, se puede deducir la capacidad de un condensador plano, cilíndrico o esférico. Además, los condensadores tienen que asociarse o pueden asociarse en serie o paralelo. Las características en serie, lo hemos mencionado, armaduras del mismo signo, o de diferentes signos, perdón, en serie, armaduras de diferentes signos se conectan entre sí. La DDP total es igual a la suma de las DDP individuales. Y el inverso de la capacidad total, esta fórmula, es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. En paralelo también tiene sus características. Armaduras del mismo signo se conectan entre sí. La diferencia de potencial es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Estas propiedades tienen que saberlas muy bien porque no son complicadas, pero es necesario saberlas para la solución de problemas. Y la capacidad total o equivalente en paralelo dice que la capacidad total es igual a la suma de las capacidades individuales. Capacidades individuales, eso es. Más o menos un breve resumen de lo que hemos estado estudiando, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan leer del libro la parte teórica. No es suficiente el apunte que hacemos en clases, además que se los he enviado. Es importante que lean el libro, en los libros de la bibliografía, Resnick Holiday, Sixemansi, Serwar, etc. Cualquier libro de física que está en la bibliografía, entonces tienen que leer. Bueno, hasta aquí un repaso general. Seguiremos. Ya. ¿Qué hacer? Lo que tenemos que hacer es la solución de problemas. Entonces, esto es el qué. ¿Qué? ¿Qué hacer? Resolver problemas. El objetivo nuestro es la solución de problemas de física. Y el cómo es la estrategia. La estrategia. Entonces voy a preguntarles a ustedes cuál sería la estrategia para la solución de problemas de física. Escucho sugerencias uno por uno. Saber el formulario. Otra vez. La teoría. La actitud. La teoría. Bien. La actitud. Bien. ¿Qué más? La práctica del formulario. La práctica. El formulario. ¿Qué más? Las unidades. Bien. Excelente.
Nada más. Según yo, sí. Esa. Y ya. La aplicación a la solución. Aplicación. Bueno, eso es. Entonces, esto tendrían que aplicar a la solución de la teoría, la actitud, la práctica, el formulario. Bueno, ya parecen ingenieros porque son muy directos y simples y con una sola palabra. También se puede entrar a Google y poner esta misma pregunta. Estrategias para la solución de problemas. Y van a salir muchas sugerencias y sería bueno que lo hagan eso. Sería muy bueno que vean eso para que tengan éxito en la solución de problemas. Pero voy a tratar de organizar un poquito lo que ustedes han dicho en este momento. Lo voy a organizar. A ver. No, eso no. Ya. Como alguien ha dicho, me parece muy importante esto. La actitud. La actitud. Tener una excelente actitud. Esto creo que es fundamental. Fundamental. Muchos bachilleres, no pocos, cuando salen bachilleres, se les pregunta, ¿qué carrera quieres estudiar? Algunos dicen, cualquier carrera donde no entre. Matemática. Matemáticas, claro. Lamentablemente, los profesores de matemáticas y física a veces son muy complicados, lo hacen la materia muy difícil. El alumno primeramente empieza a odiar al profesor y después odia la materia. Entonces, tener una buena actitud es muy importante. Algunos tienen una actitud equivocada. Aún en los exámenes orales, yo he visto cuando eran presenciales, profesor, no me tome examen oral porque me chipo. Si piensa que se chipa, se va a chipar. No puedo, no entiendo, es difícil. Con esa actitud va a ser difícil y no van a poder. Por eso es importante tener una buena actitud. Yo puedo, yo soy excelente, es sencillo, voy a practicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener una buena actitud. Por eso que nosotros estamos con el objetivo que hemos marcado de 90 por 90. Si uno piensa o decide, más que pensar, decidir y actuar. Decidir y actuar, porque no solamente hay que decidir, hay que actuar. Hay que actuar. Les cuento una anécdota. Una anécdota. Tomé examen de mesa, creo que hace un mes, un poquito más. Un examen de mesa. En ese examen de mesa, yo, por supuesto, como era presencial, escribí los problemas en una hoja de papel bond. Llevé las 30 fotocopias para los estudiantes. Y bueno, empezó la solución. Pasó el tiempo, llego a mi casa. Y uno de los exámenes, el estudiante pone su nombre. Y luego, al final de la hoja de preguntas, pone un principio bíblico. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Me sorprendió gratamente. Qué bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente. Bueno, paso la hoja de preguntas. Primer problema, blanco. Segundo problema, escribió la fórmula mal. Tercer problema, blanco. Imagínate, por el texto le puse 5/100. O sea, no basta decir todo lo puedo en Cristo. Claro que sí, es posible que haya ayuda de Dios, lo que sea, pero uno tiene que practicar, estudiar y tener una buena actitud. Por eso es importante la actitud. Luego, lo que aquí también han dicho, la teoría. La teoría. Esto es fundamental.
dominar la teoría. ¿Y qué es la teoría? Leyes, definiciones, conceptos, fórmulas, unidades, bueno, esas cosas. Saber muy bien las unidades es importante. Saber el formulario muy bien. En los exámenes, estos exámenes virtuales de problemas es interesante, porque en el examen de problemas virtual, ustedes saben, pueden tener formulario, ayuda extra de ayudantes, matones, profesores, lo que quieran. Yo siempre les he recomendado que hagan solos, individualmente y honestamente. Y por lo menos los que han pasado conmigo Física 102 saben que, bueno, se plantea el problema, una sola pregunta y el inciso A, B, C o D. ¿Cuál es lo correcto? Y al final que envíen sus evidencias que han hecho. Me he encontrado un par de veces con copia, tal cual, porque el que copia igualito. Igualito copia. Una persona que tenía una calificación de 90 y me manda un mensaje de WhatsApp de que su nota, según ella, debía ser más de 90. Entonces me puse a revisar sus exámenes y encontré no uno, dos, a veces hasta tres problemas copiados entre muchos estudiantes. Entonces, por no aplazarla, claro, su nota 90 y porque me reclamó, me ayudó a detectar esa infracción. Le puse 60, me dijo que, bueno, entonces es fácil copiar, pero bueno, es otra cosa. Pero si domina la teoría, no es necesario, domina la teoría, las unidades, el formulario, entonces no hay problemas. O en los exámenes presenciales, alguien dice, profesor, ¿se puede usar formulario? El mensaje que me está dando es, profesor, yo no sé las fórmulas, ¿puedo copiar? Bueno, ya copie si quiere, ¿por qué? Si no sabe, de repente, aún teniendo las fórmulas, no va a poder interpretar. Bueno, aplicación a la solución, está bien, aplicación a la solución. ¿Qué hacer? Por supuesto, primeramente, leer. Leer 2 o 3 veces el problema para saber de qué se trata. Condensador, si es plano, es cilíndrico, es esférico. ¿Qué pide? El potencial, la carga, el campo eléctrico, ¿qué pide? ¿No? Y anotar los datos. Y anotar los datos y las incógnitas. Datos e incógnitas. Incógnitas. Es importante qué datos tenemos y qué nos están preguntando. Incógnitas. Eso es. Ya tenemos todo. Verificar o transformar, si se quiere mejor. Transformar unidades a un mismo sistema. A un mismo sistema. Esto es importante, ¿no? Con un factor de conversión a un mismo sistema. Si es posible, a veces no es posible. Si es posible, hacer un esquema o gráfico del problema. Un esquema o gráfico del problema. Entonces, aplicar la solución, buscar la fórmula de solución. Buscar la fórmula de solución. Identificar
la fórmula de solución. O las fórmulas, sí son varias. Solución. Por supuesto, hacer operaciones. Hacer operaciones. Y un aspecto importante es analizar el resultado. Esto es importante, analizar el resultado. Bueno, más o menos he tratado de sistematizarlo, como dije, pueden haber muchas más ideas de solución de problemas. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna. Gracias. Y ya. Entonces seguimos. Yo, a ver. Ya. Como pueden ver en la pantalla, yo he puesto simplemente una pregunta aquí en Google, que lo pueden ver perfectamente. He puesto esto. Estrategias para la solución de problemas de física. Y aquí sale. 3 estrategias para resolver problemas. Ideas y estrategias para resolver problemas de física. Bueno, hasta videos. La solución de problemas de física. Recursos sobre estrategias de solución de problemas. 8 pasos para resolver problemas de física. Hasta salen PowerPoint, ¿no? Entonces, es importante esto, saber cómo hacerlo. Y ahora, como decimos, la tecnología está a un clic. Simplemente ponemos la pregunta y encontramos la solución. Bueno. Seguimos entonces. Ya. Hay más, pero de todos modos es eso. Problema número 1. Encontrar el campo eléctrico. Esta pregunta es de campo eléctrico. Encontrar el campo eléctrico. En el punto A. En el punto A. Debido a una esfera hueca. Es una esfera hueca. De radio R mayúscula y que tiene una carga Q. Entonces, ahí están. Los datos, una esfera hueca de radio R y carga Q. El inciso A. Y el inciso B, encontrar el campo eléctrico en un punto R menor al radio. Bueno, aquí está el dibujo. Está la esfera hueca. La esfera hueca. Y aquí está el punto A, que se puede ver. Bueno. Aquí está el punto A. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico aquí en el punto A. Para aplicar la ley de Gauss, primeramente, como dijimos, se dibujan las líneas de fuerza. Aquí está la esfera hueca de radio R mayúscula y que tiene una carga Q mayúscula. Para aplicar la ley de Gauss se dibujan primero las líneas de fuerza, están estas líneas verdes, bueno, son líneas continuas que van hasta el infinito. Hasta el infinito. Salen de cargas positivas las líneas de fuerza y se dirigen hacia cargas negativas.
Se dibuja una superficie gaussiana donde el campo eléctrico sea uniforme. Una superficie gaussiana es una superficie cerrada. Por ejemplo, aquí la superficie que podríamos hacer podría ser un cubo. Que esta esfera esté dentro de un cubo. Dentro de un cubo. Aquí está el cubo. Aquí. La superficie gaussiana, como superficie gaussiana es correcto, es una superficie cerrada, un cubo. Pero ¿por qué no es conveniente un cubo? Porque la distancia de la esfera, por ejemplo, a esta esquina, es mucho mayor que esta distancia. Por tanto, el campo eléctrico no va a ser uniforme. Y nos vamos a complicar en solucionar integrales de campo variable. Y en ningún caso veremos así. Ya con la práctica se van a dar cuenta que en este caso lo más práctico es otra esfera. Dibujamos una superficie gaussiana esférica, que sería esta, que pase por supuesto por el punto A. Ya. Esta es la superficie gaussiana. Gaussiana, que es una esfera. Entonces hay que procurar que la superficie gaussiana sea tal que el campo eléctrico sea uniforme en toda la superficie. Entonces, la distancia de la esfera de la esfera cargada a cualquier punto de la superficie gaussiana es la misma y por tanto el campo eléctrico es uniforme. Entonces, eso es. La superficie gaussiana definida es la esférica. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico será uniforme en todos los puntos de la superficie. Bueno, dibújenlo o ténganlo o saquen una fotito. Vamos a ver las operaciones. Ya. Aplicando la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico, que ya sabemos lo que es el flujo de campo eléctrico, que atraviesa una superficie imaginaria cerrada, es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Es la ley de Gauss. El campo eléctrico es uniforme en todos los puntos de la superficie gaussiana esférica. La superficie gaussiana esférica. Por eso se saca del signo integral. Esa es la importancia de buscar una superficie tal que el campo eléctrico sea uniforme para que este campo salga de la integral. Y aquí ya tenemos constante de permitividad, campo por la integral de superficie. Tampoco vamos a hacer integración de superficies irregulares, porque este es un curso más de... Eso sería bien para matemáticas. Pero bueno, vamos a buscar superficies geométricamente conocidas, como en este caso la esfera. Entonces, la suma integral de la superficie sería el área de la esfera. Y el área de la esfera es ya un dato conocido, no vamos a demostrar nada. El área de la esfera es 4pi por L cuadrado. 4pi por L cuadrado. Y la carga neta que estaba dentro de la superficie era la carga de la esfera. Entonces, la carga neta era la carga de la esfera, es Q. Se sustituye aquí en esta fórmula. En esta fórmula. Así. La superficie gaussiana es 4pi por R, lo que hemos visto. La superficie gaussiana es el área de la esfera, que es 4pi por R cuadrado. Y la carga neta es la carga que está dentro de la superficie, que es Q.
se despeja el campo eléctrico y encontramos una expresión similar al campo eléctrico debido a una carga puntual. Pero este es el campo eléctrico debido a una esfera. El área y la carga neta. Entonces, como ven, relativamente no es tan complicado aplicar la ley de Gauss. Quizás veamos otro ejercicio más adelante. A, el inciso B decía, encontrar el campo eléctrico en un punto R dentro menor que el radio. Hemos encontrado en el punto A. En el punto A hay campo eléctrico y el campo eléctrico se representa por un vector. Aquí está el punto A y el campo eléctrico sería esta flecha. Se está alejando de la carga esférica. En cualquier punto que se puede calcular el campo eléctrico, en cualquier punto siempre de esta esfera se estará alejando. Cuanto más lejos esté, radialmente será más pequeñito. Ahora, si está más cerca, el campo será más grande. Siempre alejándose de la esfera, afuera de la esfera. Entonces, hemos dibujado la superficie gaussiana, voy a volver a dibujarlo. Cuando dibujamos la superficie gaussiana, para el punto A, la carga neta dentro de esta superficie gaussiana era la carga total de la esfera. La carga que está adentro de la superficie gaussiana era la carga de la esfera. Pero el inciso B dice en un punto menor al radio. En un punto menor al radio. O sea, digamos, en este punto. En ese punto. A. Dibujamos la superficie gaussiana, que tiene que pasar por el punto. Bueno, ahí está la superficie gaussiana. Primeramente notamos que no hay campo eléctrico dentro de la superficie. Y dentro de la superficie gaussiana, en este caso, para una distancia R, para una distancia R menor que el radio, una distancia R menor que el radio. No hay carga neta. Como es esfera hueca, no hay carga dentro de esta superficie esférica interior. No hay carga neta. La carga neta es cero adentro. Entonces, dicho eso, aplicamos la ley de Gauss para el inciso B. La misma fórmula, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria es proporcional a la carga neta. El campo eléctrico seguramente será uniforme, sale, el área de la esfera es eso, pero aquí lo importante es que la carga neta es cero. Si la carga neta es cero, entonces despejando el campo eléctrico va a ser cero. No hay campo eléctrico dentro de la superficie o en el interior de una esfera hueca, no hay campo eléctrico. Eso es. Campo eléctrico cero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno. Problema 2. Encontrar la diferencia de potencial entre A y B. Diferencia de potencial entre los puntos A y B debido a una esfera hueca. Puntos A y B. De radio L que tiene una carga de Q. Dibujar la gráfica de B versus L para la esfera. Bueno, es la misma esfera. La misma esfera. Marcamos dos puntos, el punto A y B.
punto A y el punto B. Por supuesto, aquí va a haber un potencial en A y aquí habrá un potencial en B. Estamos buscando la diferencia de potencial entre A y B. Como vimos al principio, aplicamos la fórmula, está conocida. La diferencia de potencial entre A y B, esta que vimos aquí al principio, es esta. La diferencia de potencial entre A y B. Ya. La diferencia de potencial entre A y B. Dice que es igual a la integral con signo negativo del producto escalar de dos vectores campo por desplazamiento, E por dl. Y matemáticamente el producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus módulos, E por dl por el coseno de θ. Eso es. Esta es la diferencia potencial. Lo que aquí se trata es ver de qué campo se trata. El campo es debido a una esfera hueca que lo hemos deducido. E es debido a una esfera hueca. Ahora, lo que vimos similarmente, la diferencia de potencial se define como el trabajo de llevar una carga de prueba de un punto hasta el otro. Aquí estaban los puntos. Aquí estaba el punto A y el punto B. Llevar una carga de prueba. Esta va a ser la carga de prueba. Que sea una carga positiva. Bueno, vamos a hacer al revés. Primero voy a anotar el símbolo y después la carguita. No, así. Vamos a llevar una carga de prueba. A ver, ahora. No importa. Esta carga de prueba positiva se está llevando de este punto a este punto. Hay una fuerza que actúa sobre esta carga. Es la fuerza del campo. Como vimos, el campo se define como la fuerza por unidad de carga. Entonces, esta fuerza del campo es, si se acuerdan, carga por campo. Se tiene que aplicar una fuerza en sentido contrario. Se tiene que aplicar una fuerza en sentido contrario y el desplazamiento también es en sentido contrario. Aquí voy a anotarlo entonces. Se tiene que aplicar una fuerza contraria a la fuerza del campo para desplazarla. Y el desplazamiento está en este sentido. Es necesario aplicar una fuerza en sentido contrario y este es el desplazamiento. dl. Vemos que el ángulo entre el campo eléctrico, que es este, y el desplazamiento es 180 grados. El ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento, este ángulo, es de 180 grados. Es el ángulo igual. 180 grados. 180 grados. 180 grados. Y el crecimiento de R es en sentido contrario a dl. R está aumentando en este sentido, o sea, esto sería dr.
Esto lo vimos también cuando hicimos por una carga puntual, que más o menos es prácticamente muy similar. Esto es de... Entonces, estos dos aspectos. Esta carga es la carga de prueba. La diferencia de potencial, esto por eso les decía, es importante saber conceptualmente lo que estamos viendo. Esta es la carga de prueba Q sub 0. La diferencia de potencial entre dos puntos se define como el trabajo para llevar la carga de prueba Q minúscula de un punto al otro. Esta carga Q minúscula de prueba está siendo repelida por la carga de la esfera hueca Q mayúscula. Y esa fuerza, su expresión es carga minúscula por el campo. El desplazamiento dl tiene sentido contrario a dr. De tal manera que eso vamos a anotar. Si quieren, dibújenlo o saquen una fotito para que continuemos. Continuamos. El coseno de tita, como tita es pi, o 180 es 1, menos 1. Y dl es igual a menos dr. Sustituimos eso. ¿No? Sustituimos. El campo eléctrico es el campo debido a una esfera hueca que es esto. Entonces, ¿por eso qué? Por eso el campo eléctrico es este, de la esfera hueca. dl es a menos dr y el coseno de pi es menos 1. Y la expresión se simplifica de esta manera. Las constantes sacamos la integral y queda simplemente las variables que es r, dr sobre r cuadrado. Hacemos la integral correspondiente, es la integral de dr sobre r cuadrado, es menos 1 sobre r. Los límites desde r hasta r se despeja y tenemos la expresión de la diferencia de potencial debido a una esfera. Es igual a la constante, es igual a esto, lo voy a resaltar un poquito, es esto. Ya. La carga sobre la constante 1 sobre dB menos 1 sobre dA. Esta sería la diferencia de potencial entre dos puntos debido a una esfera hueca. El potencial en un punto debido a la esfera hueca, RA llegamos al infinito. En el infinito el potencial es 0. Por tanto, queda simplemente el potencial de B. Entonces, esta última expresión, que es exactamente igual que el potencial para una carga puntual, es el potencial debido a una esfera hueca en un punto cualquiera. Es en el punto B, pero en general simplemente ponemos eso. Que se puede escribir más bien de esta forma. Voy a escribirlo de esta forma. Q aquí y 1 aquí. Eso es. Es el potencial en un punto. Debido a una esfera hueca. Este es el potencial de un punto debido a una esfera hueca. Ya, eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Hola, ¿están ahí? Sí, se entiende. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Un descansito para estirar los brazos y tomar un buen café, un refresco. Nos vemos bueno, nos hablamos de 10 minutos porque no los veo. Nos vemos en 10 minutos. Está bien, Inge, gracias. Ingeniero, listo, ingeniero. No, es que digo que ya le metí un montón de corrector y no le quiero meter. Un montón de corrector y ¿Quién ya acabó el laboratorio? ¿Qué habla de laboratorio? Lo que avanzó el auxiliar David, pues, Lizarazo. Bueno, se dividió en dos grupos, ¿no? El laboratorio. Lo de apellido, Oye, ¿será que se puede cambiar de auxiliar? consulten, ¿no? Con el ingeniero, dijo David. O sea, ¿te querés cambiar de grupo, de laboratorio o qué onda? Sí, eso mismo.
A consultarlo, pues, aprovecha. A ver, con el ingeniero. Preguntarle. Ya finalizando la clase voy a hablar con él. Por cierto, ¿qué hicieron pues en laboratorio con Lizarazu? Ah, al su avance fue algo que envió su documento. ¿No estás en el grupo? Ah, no estás, pues, ¿no? A ver, pasalo. Ya, listo. Pero no te olvides ya. La grabaron la clase de Lizarazu para que ya la subieron a YouTube también. Ya lo subieron ya en en YouTube, pues, de Isidoro, en el canal. Mandan el link. Mandan el link. Ya, listo. Está en la descripción del grupo. Ya lo envié en el grupo, tanto para donde están todos, ¿no? En general. Belleza. Te ganaste un chupete. Pero sí, en la descripción del mismo grupo estaba. Es que nosotros queremos cambiar. Bueno, yo me quiero cambiar con Lizarazu. Al otro no lo ubico. Si querés cambiar de una vez, hacelo porque ya tenés que hacer tu video, parece, si no me equivoco. Ok, está bien. Hoy día hablo con él. Lo que me preocupa es el auxiliar de pizarra. No sé si él lo subió a su clase grabada o no, el anterior sábado.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Problema número 3. Para una esfera hueca, cargada, dibujar, inciso A, el campo eléctrico, ver su distancia. Inciso B, el potencial eléctrico, ver su distancia. Bueno, para eso recordamos en el caso del campo, cuando vimos campo eléctrico de la esfera hueca, el campo eléctrico de la esfera hueca tiene esta fórmula. Este es el campo eléctrico debido a una esfera hueca cargada en puntos mayores al radio. El punto mayor al radio. O sea, depende de R. Cuando R aumenta, el campo disminuye. Depende de R. Inversamente proporcional al cuadrado de R. En el interior de la esfera es 0, el campo eléctrico. El potencial eléctrico debido a una esfera hueca tiene esta fórmula. En puntos afuera también es decreciente. Entonces, no vamos a hacer la operación, pero esta sería. Esta sería la solución si se hacen operaciones con valores correspondientes. Aquí está la esfera hueca de radio R. Entonces, la primera gráfica media rosada es la gráfica que nos está indicando cómo varía el campo con la distancia. Uy. Lo voy a achicar un poquito para que pueda verse mejor. Ya. Ya. Ahora sí. En la primera gráfica estamos viendo la variación de el campo dibujado en las ordenadas. Aquí está el campo eléctrico y aquí en las abscisas la distancia. El campo eléctrico es 0 en cualquier punto menor al radio. Recuerden, aquí está el radio R. Este es el radio R. El radio R. De aquí, esta distancia. De aquí a aquí es R. Para cualquier punto que está dentro del radio R, el campo eléctrico es 0, porque hemos demostrado que el campo eléctrico es 0. En la superficie, bueno, en la superficie, la distancia R será igual al radio. Y sería el campo máximo en la superficie. Y a medida que nos alejamos, R va disminuyendo, por tanto, el campo eléctrico empieza a disminuir de manera asintótica. Teóricamente 0 en el infinito, a ambos lados. Entonces, el campo eléctrico es esto, una esfera hueca, la gráfica del campo versus distancia, esto que estamos viendo aquí, la gráfica de campo eléctrico es esto.
versus distancia, por las fórmulas que hemos deducido, nos muestra que en el interior el campo es cero. Y en el exterior, a medida que nos alejamos de la esfera, el campo disminuye. Por ejemplo, para esta distancia, este es el campo. Para una distancia más alejadita, el campo va disminuyendo, ¿no? Eso es. El potencial eléctrico es un poco parecido, salvo que aquí en la gráfica tenemos ahora en el eje de las abscisas la distancia R y en las ordenadas el potencial B, que es un escalar. Aquí está el potencial eléctrico B y en las abscisas la distancia R. Ahora estamos viendo cómo varía el potencial debido a una esfera hueca, potencial en las ordenadas y distancia en las abscisas. La fórmula es esta. Evidentemente, el mayor potencial está en la superficie. El mayor potencial está en la superficie. Y a medida que nos alejamos de la superficie, el potencial está disminuyendo. Debido a las fórmulas, ¿no? Para una distancia igual al radio, el potencial es este. Aumenta la distancia, el potencial disminuye. Aumenta más la distancia, el potencial disminuye, porque es inversamente proporcional a R. El potencial eléctrico es inversamente proporcional a R. Si R aumenta, el potencial disminuye. Ahora, por supuesto, en la superficie, R es igual al radio y el potencial es mayor. El potencial, para hacer un trabajo de llevar de un punto a otro en la superficie una carga, el trabajo es cero porque es superficie equipotencial. Por lo tanto, el potencial eléctrico en el interior de la esfera es constante e igual al potencial de la superficie. Eso sería. Solamente las gráficas. Bueno. Decirles entonces de que un problema, una pregunta en el examen de problemas del primer examen parcial será necesariamente aplicar esta fórmula, la relación entre potencial y campo eléctrico, que vamos a seguir preguntando, pero ya saben, esta fórmula, la diferencia de potencial es igual a la suma integral por signo negativo del producto escalar del campo por el desplazamiento. Problema 4. Encontrar el campo eléctrico. En el punto P. Debido a un conductor rectilíneo de longitud infinita que tiene una densidad de carga uniforme lambda. Eso. La densidad de carga uniforme. Aquí está el dibujito. Ya. Un conductor rectilíneo. Un conductor rectilíneo. Hallar el campo eléctrico en un punto P situado a una distancia. A ver cómo está. Encontrar el campo en el punto P. En el punto P. Creo que falta. Situado a la distancia R. Situado a la distancia R
de un conductor rectilíneo de longitud infinita. Ya. Porque no estábamos indicando dónde está el punto. Bueno, ahora sí. El punto P está aquí. El punto P está aquí. Este que es el punto P. El punto P. Entonces, como dijimos, para aplicar la ley de Gauss, dibujamos primeramente las líneas de fuerza. Y las líneas de fuerza están saliendo radialmente de la... Radialmente van saliendo así. Radialmente hacia afuera, ahí. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es conveniente dibujar una superficie esférica, porque la distancia del alambre de longitud infinita a cualquier punto de la esfera es diferente. Por tanto, el campo no será uniforme. Bueno, aquí directamente se ha dibujado una superficie gaussiana cilíndrica. ¿Por qué? Porque la distancia, en primer lugar, el campo eléctrico atraviesa solamente la cara lateral del cilindro. Creo que un problema parecido vimos la clase anterior. Atraviesa solamente la cara lateral del cilindro. No atraviesan las bases. No atraviesan las bases. Por tanto, la distancia del conductor rectilíneo a cualquier punto de la cara lateral es la misma. Esta distancia o esta distancia es la misma. Aquí tenemos una vista superior. Aquí tenemos una vista superior. Una vista superior. La superficie gaussiana es esta. La superficie gaussiana es este círculo punteado. Solamente la cara lateral del cilindro. Eso es. Eso es. Bueno, entonces, aplicamos lo mismo que la ley de Gauss. ¿Dónde está? Voy a hacerlo copiar, pegar. Y ya. Entonces, por razones prácticas, aquí anoto lo mismo. No era eso. Hice mal. Bueno. Aplicando la ley de Gauss, en este caso, para un conductor rectilíneo de longitud infinita.
aplicando la ley de Gauss. Ya. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie gaussiana es proporcional a la carga neta. El campo eléctrico de la superficie gaussiana. Que es cilíndrica. Cilíndrica y coaxial con el alambre. O sea, está el mismo, el eje del cilindro coincide con el alambre, coaxial con el conductor. Bueno, ahora está mejor. Además, el campo eléctrico atraviesa solamente la cara lateral del cilindro. Y es uniforme. Bueno. Con estas aclaraciones. Se trata de un conductor rectilíneo amarillo de longitud infinita. Se quiere sacar el campo eléctrico en el punto P, situado en la distancia R del alambre. Se dibuja la superficie gaussiana cilíndrica. Entonces, no hay líneas de campo, no hay líneas de fuerza que estén en dirección, que salgan por la cara, por la base del cilindro. No hay, ni arriba ni abajo. No hay campo eléctrico que está saliendo por la cara, por la base del cilindro. No hay. Solamente las líneas de fuerza están atravesando la cara lateral del cilindro, por aquí, radialmente, así como se ve aquí. Entonces, por eso el campo eléctrico es uniforme y pasa solamente por la cara lateral del cilindro. Aplicamos la ley de Gauss. El campo eléctrico es uniforme, sacamos la integral. Ahora, la superficie. La superficie de la cara lateral del cilindro es esta. Será el perímetro. Bueno. Bueno, no importa. Aplicamos plan B. Quería hacerlo más rápido, pero... ya. La otra. Ya. La superficie lateral del cilindro sería la cara lateral, que es igual al perímetro del círculo, que es 2pi por r. Esto creo que ya lo vimos. Dos pi por r por el lado del cilindro. Ahora, la densidad de carga lineal, que no lo dije y aprovecho para decirlo, no es una carga puntual. La densidad de carga lineal del conductor rectilíneo
rectilíneo es la siguiente. Se define por lambda. A ver si está aquí. No. Bueno, vamos a buscar la letra griega lambda. Aquí está. La densidad lineal lambda se define como la carga por unidad de longitud. Es la carga por unidad de longitud. Eso es. Se define como la carga por unidad de longitud. Densidad lineal. Carga por unidad de longitud. Entonces la carga será lambda por L. Luego, la carga por unidad de longitud será igual a ¿qué? Lambda por L. Sustituimos. Esta puede ser la ecuación 1. Esta sería la ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. O sea, estamos sustituyendo en la ecuación 1, en esta ecuación. Ya. La integral de superficie es 2pi por L por L. 2pi por L por L. Igual a esta acá, no sé por qué está aquí. La carga neta será lambda por L. Lambda por L. L con L se va a simplificar y despejamos el campo. Despejando tendremos que, ¿a qué va a seguir el campo eléctrico? Debido a un conductor rectilíneo, será igual a ¿qué? A lo siguiente. L con L se va a simplificar. Queda en el numerador lambda, la densidad de carga lineal, y en el denominador queda todo esto. Por supuesto, menos E. Este es el campo eléctrico debido a un conductor rectilíneo. Campo eléctrico debido a un conductor rectilíneo. Ya.
Eso es. ¿De qué depende? Depende de la densidad de carga lineal lambda. Directamente. Depende de la densidad lineal lambda, como les dije. Depende de la densidad de carga lineal. Directamente. Inversamente de la distancia E. Es el campo debido a un conductor de longitud infinita, es directamente proporcional a la densidad de carga lineal, inversamente proporcional a la distancia. Eso es. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? Bueno, el último problema, que espero por lo menos lo dejemos planteadito. Ya. Problema número 5. Los condensadores, como muestra en la figura, están conectados a una tensión de 40 voltios. Calcular, inciso A, la capacidad equivalente. Inciso B, la diferencia de potencial para el condensador de 1/3 de microfaradio, para este condensador. Este es el dibujito. Bueno. A ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera, si es que podemos. Vamos a... Por si acaso, recordamos que las fórmulas de la asociación de condensadores en serie y paralelo son las siguientes. Si están en serie, el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos de las individuales. Y si están en paralelo, es la suma directa. Y ya. Y ya. Alístense con su lápiz y papel y su calculadora. Bueno. Entonces, les decía, un problema del parcial sí o sí es de campo o fuerza eléctrica o potencial eléctrico de cargas puntuales. Uno. Otro es de aplicación a la ley de Gauss para una esfera, cilindro, como acabamos de hacer de un conductor rectilíneo, etc. El tercero, de la relación de potencial y campo eléctrico. La diferencia potencial es la suma integral con negativa E por dl. Y el cuarto problema es un problema de condensadores, que también es sencillo. Vamos a hacerlo, yo voy a hacerlo y ustedes espero que tomen sus apuntes. Se hace de la siguiente manera. Uy, tenemos 10 minutos como máximo. Vamos a hacerlo en 6. Se toman los condensadores de forma más sencilla, poco a poco, comenzando, y se va dibujando. Yo no lo voy a dibujar, pero sí lo voy a indicar. Por ejemplo, lo más simple en este caso es considerar que estos dos condensadores están en serie o en paralelo. ¿No se escucha? En paralelo. Sí. En paralelo. Paralelo. En paralelo. Estos dos, vamos a decir que tiene una capacidad equivalente A. A.
C sub A. Ya. Entonces, de estos dos, ¿y cuánto sería C sub A? 2. C sub A igual 2. 2. No sé si anotarlo aquí. Bueno. La capacidad de esos dos C sub A es igual a 2 microfaradios. Muy bien. 2 microfaradios. Entonces, estos dos, digamos, están representados por uno solo. El que quede, C sub A, el que quede con este y este, ¿cómo están? ¿En serie o paralelo? En serie. En serie. Llamaremos C sub B. C sub B. Ya. C sub B. Y C sub B, el inverso de C sub B, es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2. ¿Cuánto da? 3/2. Ya. Me están dictando que da 3 sobre 2. ¿Está bien? ¿Lo pueden? ¿Alguno lo ha comprobado? No sé, pues le estoy preguntando a ustedes. O sea, A mí aquí igual me salió eso. ¿cuánto da? ¿1? Sí. Bueno, 1. 1. Pero ya que hay tanto... esto se va a fregar. Estamos haciendo aquí. Este sería 2. Todo es 2. ¿No? Este es 2. Y este es 2. Eso es. En su calculadora voy a anotarlo. 2 inverso más 2 inverso más 2 inverso. Y 3 medios. 3 medios. Allá. Si quieren lo hacemos. Bueno, vamos a ver. No tengo aquí a la mano una calculadora, por eso que no estoy haciendo, pero a ver, vamos a ver el método más simple. Factor común es 2. 2. Entre 2, 1. Por 1, 1. Evidentemente 3 medios. 1, el otro igual. 2 entre 2, 1 más 1, 1. 1. 3 medios. Está bien. Bueno, 3 medios. Aquí es 3 medios. Y ya. Bueno, tenemos tiempo de hacer más problemas de esto, pero de todos modos este es el primero. Ya. Este C sub B es 3 medios. 3 medios con 1/3 de microfaradio están en serie o paralelo.
paralelo, ¿correcto? Entonces, esos tres medios con este están en paralelo. Sería C sub C. C sub C. C sub C. Como están en paralelo, se suma. Se suma y sería 3 medios más un tercio. ¿Cuánto da? 11 sextos, ¿está bien? Pueden comprobarlo. Aquí hay un detalle. Hay un detalle. Hay un detallito. Estos 3 medios que hemos sacado aquí perdón, 3 medios. Aquí un pequeño detalle. Ya. 3 medios es 1 sobre C. La inversa sería 2 tercios. Esto sería al revés. La inversa es 2 tercios. 2 tercios. ¿No? Porque 3 medios es 1 sobre C. 1 sobre C es 3 medios. Y C va a ser la inversa, 2 tercios. Bueno, ahora sí. 2 tercios más 1 tercio da 1. 2 tercios más da 1. Y finalmente, este condensador 1 más este otro 1 más C sub C están en serie. Están en serie. Sería 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1. ¿Cuánto da la solución? Aquí sería 1, 1 y 1. 3, ingeniero. 3. Esto da 3. Pero la inversa sería 1 tercio. Porque 1 sobre C es 3. La inversa es 1 tercio. Es 1 tercio. La C total sería 1 tercio. Un tercio. Bueno, lo ideal es ir haciendo dibujos. Claro, ustedes pueden, yo he hecho así por hacerlo más rápido, pero podrían hacer de manera práctica. No, no. Porque, por ejemplo, digamos, a alguien se le puede ocurrir hacer, ya, voy a hacer esto en paralelo, y está mal, porque hay otros condensadores. O hacen algunos, esto en paralelo, y está mal, ¿no? Lo más simple es, primero hacer lo más simple y dibujando. A ver, voy a intentar hacer algún dibujito. Por supuesto, voy a hacer de la siguiente manera los dibujitos. Ya.
Haré de esta manera. Aquí va a quedar el primer dibujo, va a quedar así. Y ya. Aquí estaba el primero, que es este. Aquí está el segundo, que es este. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y este es el C sub A que hemos dicho. Es el C sub A. Bueno, no importa así. C sub A. Eso está saliendo de estos dos que están en paralelo. C sub A. ¿No? Entonces, cuando uno hace los dibujitos así como estoy haciendo, evidentemente es más, más comprensible, pero sin mucha flojera es importante hacer los dibujitos. Entonces, ahora estos tres están en serie. Y eso hemos sacado C sub B. ¿Cómo va a quedar el circuito? Queda este, el primero no lo hemos tocado, este del medio de un tercio tampoco, y este sí es C sub B. Eso es. No, este es C sub B. C sub B. Ah, me olvidé dibujar estos otros dos. No, ¿cómo estaría, no? Está bien. Ahora, estos están otra vez en paralelo y sale C sub C. Ah. Y ya queda el circuito de esta manera. Esto es lo más sencillo, como estoy haciendo dibujar. Una vez que uno ha hecho dibujar de forma sencilla, cada circuito simplificado. Este es C sub C. Y finalmente todo está en serie. Todo está en serie y sale C total. Como ven, claro, cuando lo hice parecía más difícil, pero este es. Esa es la idea. Bueno, buen punto, nos hemos pasado. Quedamos aquí el día miércoles, laboratorio. No porque... Bueno, yo les voy a comunicar. Lo que pasa es que no hay auxiliar del laboratorio que entregue los equipos, pero sí hay. Va a ser presencial y serán divididos en dos grupos. Como ya saben, cada grupo tiene un ayudante. Entonces, yo también estaré presente el miércoles si es presencial y si no, virtual. Bueno, Hice una consulta, que sea fácil. facilísimo. Lo que queremos no podemos cambiar con con el auxiliar Lizarrazo. Bueno, que no sean muchos porque lo que pasa es que si no sea que Lizarrazo tenga 100 y otro tenga 20. ¿No? Si es que es el equilibrio, sí. Si no. Claro, por eso voy a ver una vez que acaben. Yo le mandé una nota al decano con mucho respeto, porque lamentablemente esto de adicional y no adicional es complicado. Cuando yo sea decano, la adición y retiro va a terminar una semana antes del inicio de clases.
para que uno sepa dónde está, digamos, ¿no? No que ahora, por ejemplo, Tiene muchos bien. estudiantes están aquí pasando clases y de repente no ingresan, eso es complicado. Y ya casi